fue el contexto? ¿Cómo fue? ¿Nos puedes relatar un poco la historia? Sí, resulta que mi primer hijo nació en una clínica pequeña y bueno, después de nacido, nació un fin de semana y el neonatólogo no lo fue a ver y a mí no me lo llevaron a la habitación. Lo conocí, lo tuve, pero siempre se lo llevaban para mudarlo y me lo traían después cambiado. Entonces no estaba permanente conmigo y un día en la tarde, lo había tenido en la mañana y en la tarde no me lo llevan y va mi abuelita, etcétera, y no me dan ninguna explicación. Se va toda la familia, a las 8 de la noche desocupan y yo me levanto y lo voy a ir a ver dónde estaba y empecé a buscarlo y llego y estaba en una incubadora y no me habían informado de nada. Entonces yo esa noche fue terrible porque cortan la central telefónica, no había celular en ese tiempo. Claro. Y por lo tanto fue una pésima noche. Al otro día abren la central a las 7:30 y yo llamo al papá de mi hijo y bueno, y él llega rápidamente y bueno, y el médico llegó como en la tarde y recién ahí empezamos a hacer gestiones para sacarlo de ese lugar y bueno, y nadie quería recibirlo, ningún otro hospital, porque en el fondo no se querían hacer cargo de que un niño estaba en malas condiciones. Y bueno, y ahí nos derivaron al... ¿Ah? ¿Había algún diagnóstico? ¿Había nacido con algún problema? El niño no había hecho la caquita, el meconio, esa caquita verde no la había hecho. Y su pancita estaba brillante, él estaba fiebrado y bueno, no sabíamos nada más, no había diagnóstico porque esa clínica no tiene para hacer diagnóstico. Y nos costó mucho salir de ahí, tuve que arrendar una ambulancia, tuve que pagar los honorarios de la matrona para manejar la incubadora y nos fuimos a otro hospital, al hospital de la FACH, a hacer el diagnóstico y el hospital me dice ahora lléveselo. ¿A dónde me lo voy a llevar? Y el médico y la clínica se lavaron las manos y yo tuve que empezar a buscar en esas condiciones recién dada a luz de mi hijo, empezar a llamar por teléfono para dónde llevar a mi hijo. Y nos demoramos mucho tiempo, al niño se le produjo una peritonitis y en el fondo llegamos a la clínica Las Lilas y bueno, y ahí tuvo 2 operaciones, el doctor Zavala, me acuerdo, lo operó y cada día, en esos tiempos, cada día que el niño estuviera ahí, nos salía $1.000.000, porque estaba en UCI después de la operación. Estuvo 7 días ahí, en los 7 días lo operaron 2 veces. Por supuesto que después no pagué el parto ni la clínica, porque lo único que quería era demandar a esa clínica y bueno. Y después, debido a la deuda que me estaba generando estar en esa clínica, tuve que buscar también otro lugar para derivarlo y me fui al hospital Barros Luco a neonatología. En ese tiempo no todos los hospitales tenían esta cobertura, así que los mismos médicos que estaban en Las Lilas otros días estaban en ese hospital, así que no estaba perdiendo mucho, al contrario, estaba ganando. Y bueno, y ahí estuvimos con Felipe Alex hasta que cumplió el mes y después emigramos a otro hospital, al Ezequiel González Cortés, donde finalmente le vino un virus y él estaba intrahospitalario y él tenía la defensa muy baja, se lo agarró. Alcaldesa, y falleció. Perdón, para ir siguiendo el relato, ¿fue un problema digestivo que luego se complicó a una suerte como de cuadro general, que luego le afectó el sistema inmunológico y es por eso que él adquiere esta infección? Sí, exactamente así.
Todos los niños que no hacen su caquita se sospecha que pueden tener fibrosis quística. Claro, se infecta el tracto intestinal. Claro, hay un porcentaje muy alto los que funciona de esta forma al nacer. Sin embargo, nunca le pudimos hacer el test del sudor a Felipe, nunca estuvo bien. Para trasladarlo en ese tiempo al hospital Calvo Maquena, que era el único que hacía en el sistema público este examen, y nunca pudo estar bien él, nunca se recuperó muy bien. Alcaldesa. Siempre estuvo con antibióticos después de hacer este cuadro, y nunca pude comprobar que si tenía o no fibrosis quística. Mira, alcaldesa, todos los hijos que hubiesen nacido hubiesen tenido el mismo diagnóstico. Por lo tanto, los niños que tienen fibrosis quística tienen pocos años de vida y lo pasan muy mal. Sí. Entonces, nosotros habíamos decidido que si era eso así, no íbamos a tener más hijos. Y siempre nos quedamos con la duda. Mira. Bueno, después, yo estaba igual con tratamiento para no tener hijos y quedo igual embarazada. A pesar de los métodos anticonceptivos, quedó esperando guaguita igual. Y después tuvo hijas completamente sanas, sin ningún problema, claro. El destino. Alcaldesa, lo que usted vivió, yo creo que tiene que ver un poco con lo que viven muchas familias cuyos hijos nacen en situaciones complejas, en lugares que no tienen todos los mecanismos, todas las herramientas, y cuando quieren buscar ayuda, el sistema, si ellos no tienen en el bolsillo para poder pagarlo, el sistema es muy crudo, el sistema es muy duro. Que te digan en un hospital, lléveselo porque la verdad no nos vamos a hacer cargo, o que solamente un hospital en la región metropolitana tenga para hacer ese examen, es dramático. Finalmente la gente sufre por pobre y no poder acceder a la salud. De lo que usted vivió en esa experiencia tan traumática con Felipe, ¿qué aprendió? ¿Qué le dejó esta experiencia, alcaldesa? Me dejó siempre me quedé con la incertidumbre de que si yo no hubiese cambiado a mi hijo de esa clínica, a lo mejor hubiese seguido viviendo. Yo igual agradezco las personas que me crucé en ese minuto, que tienen que ver con la medicina, con los doctores, porque hicieron todo lo posible por salvar siempre a mi hijo. No solo los doctores, los TENS, las enfermeras, las familias que fui conociendo en el camino, cómo vi muchas mujeres solas con sus hijos enfermos, muchas mujeres sufriendo y solas. Eso me sacó una imagen adelante que hoy día la sigo viendo, que frente a la enfermedad siempre la que está siempre es la madre, siempre hasta el último con los hijos. Y de verdad que eso es fuerte, pero también sentí que el sistema de salud que yo tenía en ese minuto, el sistema que tenía de salud era fome, no me daba la espalda para salvar a mi hijo. Y me quedé con una deuda y mi hijo muerto. Y una deuda que tuve que pagar donde fue operado mi hijo. Entonces me dio mucha pena seguir pagando siendo que mi hijo estaba enterrado. Por muchos años estuve pagando. Ahora, alcaldesa, y esto sigue sucediendo hoy día en nuestro sistema de salud, porque no tenemos una protección de salud los chilenos, porque si tienes plata tienes salud, y si no, ándate a la porquería. Y eso es lo que nos pasa, porque siempre estamos con ese miedo de enfermarnos, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Cómo somos capaces de salvarlo? Y esto es porque pensamos en que estamos solos. Aquí nos salvamos solos. Acá no tenemos un Estado que nos esté salvando en lo que es tan básico como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y eso
lo experimenté yo, lo experimenté, y por eso sé, y por eso me la juego como primera autoridad. Y a mí cuando me hablan de niños, de verdad que yo corro, o adultos mayores, porque realmente sé lo que se pasa cuando alguien está enfermo en tu familia. He conocido niños postrados en mi rol de alcaldesa. Le hemos llevado mucha ayuda a ellos, pero también he visto como una nana tiene su hija postrada desde que nació y tiene que seguir trabajando y tiene que pagar para que alguien le cuide a su hijo. Entonces es súper lamentable porque es la vida que nos toca vivir, pero de verdad que no tenemos protección en salud. Yo creo, alcaldesa, que el tema de la protección de salud no solo va para la gente que tiene FONASA, sino que también tiene ISAPRE. Lo que usted relataba a mí me hace mucho sentido en todos los aspectos.